En blanco y negro, con Enrique de la Madrid. En esta ocasión, en blanco y negro, estamos con Arturo Sarucán, ex embajador de México ante los Estados Unidos, y le preguntamos, ¿cómo nos ven desde allá? ¿Les causamos risa? ¿Nos toman en serio? ¿Somos un socio estratégico o tienen desconfianza de nosotros? Escúchenlo para ver cuál fue su respuesta. Gracias, Arturo, por estar aquí con nosotros en blanco y negro. Arturo Sarucán, un experto en temas de relaciones internacionales y dentro quizá de las posiciones más visibles, fue embajador durante muchos años de México ante los Estados Unidos y por eso, desde entonces y antes, un experto en esta relación México-Estados Unidos. Gracias, Arturo. Un placer, Enrique. ¿Cómo nos ven ahorita de los Estados Unidos? ¿Y nos ven con seriedad? ¿Seguimos siendo el patio trasero? ¿Se ríen de nosotros? ¿Se preocupan de nosotros? ¿Cómo nos ven ahorita? Incluso, ¿cómo nos ven ahorita antes de la elección en los Estados Unidos? Sí, mira, yo creo que hay varias percepciones y varias lecturas, algunas de ellas encontradas. Tú recordarás que en la época pre-TLC, es decir, antes de que México hiciera esa gran apuesta en reconstruir, en redirigir la relación con Estados Unidos cuando en el 91 se decidió embarcar en el proceso quizá de transformación estratégica más importante con la negociación del TLC. A lo mejor tú te acuerdas, Octavio Paz, por ahí de los 70, recuerdo, escribe un ensayo en donde se refiere a la relación entre México y Estados Unidos, y por ahí dice en uno de los párrafos que la relación entre México y Estados Unidos es tan compleja porque los mexicanos no sabemos hablar y los estadounidenses no saben escuchar. Okay. Una de las cosas que ha cambiado en la relación es que México, a raíz del TLC, empezó a aprender cómo operar y cómo hablar y cómo dirigirse a una sociedad tan compleja, a un aparato administrativo tan complejo como es el estadounidense. Y los estadounidenses, a pesar de que pues, siguen siendo la potencia hegemónica en el sistema internacional, aprendieron a escuchar y a entender más la importancia de la relación con México. Me parece que esto se ha disipado por una serie de razones. O sea, se ha vuelto a debilitar. Yo creo que está en un proceso de debilitamiento importante y preocupante. Sí. Primero porque la ópera bufa y el vandalismo diplomático, hay que decirlo, de Andrés Manuel López Obrador durante 6 años, en donde se dedicó a picarle el ojo cada vez que podía a Biden, cosa curiosa, además, no lo hacía con Trump, claro, pero sí lo hacía con Biden, y un poco esta cosa de el viejo manual de la política exterior, pues hay que decirlo, priista, sí, en donde América Latina se usaba un poco para estoy volviendo a hablar de la política exterior como un contrapeso de los 60, 70, sí, principios de los 80, donde la política exterior se veía como una especie de contrapeso frente a Estados Unidos, donde América Latina, Cuba en particular, Centroamérica en un momento de enorme volatilidad que tú recordarás muy bien con el proceso Contadora, era una especie de basa, de contrapeso a esa relación pues tan asimétrica en términos de poder real, pero a la vez pues tan avasalladora. El TLC lo cambió la profundización estratégica de la relación, que además luego se acelera con las secuelas del 11 de septiembre. El 11 de septiembre no tiene nada que ver con la relación bilateral México-Estados Unidos, es un evento exógeno a la relación bilateral, pero que atenta otra vez contra algo que tan pues no, tiene un impacto, la seguridad de ellos, ¿no? Tiene un impacto brutal en una segunda vuelta de tuerca. Es decir, hay 2 momentos pivote en la relación moderna entre México y Estados Unidos. La suscripción, negociación del TLC, que cambia la relación económica comercial entre los 2 países, al grado que es lo que vemos hoy como México, primer socio comercial de Estados Unidos, primer exportador de Estados Unidos, primer comprador de exportaciones estadounidenses en el mundo. Primer gran cambio. Y el segundo llega casi una década después en el área de seguridad e inteligencia, como resultado de los ataques terroristas del 2001, porque estadounidenses, canadienses y mexicanos nos damos cuenta muy rápido que la prosperidad compartida que se había estado construyendo a lomos del TLC se colapsa si las percepciones de seguridad compartida se debilitan. Y entonces los atentados terroristas cambian la relación de seguridad entre los 3 países.
Ahora lo que ha pasado es que México, por una serie de posiciones con respecto a Cuba, Nicaragua, Venezuela, con respecto al terrorismo de Hamás en Medio Oriente, con respecto al arropamiento del gobierno, del anterior gobierno mexicano a Putin, la negativa a condenar de manera abierta y frontal la invasión a Ucrania. Aunque sí a nivel internacional en la ONU, ¿no? Ahí sí México lo hizo. México votó correctamente Sí. condenando, pero digamos, el discurso del presidente desde el atril presidencial, Es otro. cero. Sí. ¿No? Entonces, todo esto ha minado de manera muy importante la credibilidad y el peso de México como socio estratégico en la región para Estados Unidos. Es decir, cuando Estados Unidos piensa quién es nuestro interlocutor estratégico en América Latina y el Caribe, ya no piensa en México. Que es gravísimo. Que es gravísimo. Gravísimo, porque además, y no sé cómo se puede dar esa contradicción entre ser el socio comercial número uno, porque los americanos, pues también esto importa, ¿no? Así es. Esto importa. Y al mismo tiempo no vernos entonces como dignos de confianza. Pues Parece no, ser que a nivel... pero es en esta disyuntiva en la que estamos Ahí es donde instalados estamos. ahora. Ok. Donde nuestra credibilidad, nuestro peso, nuestra reputación en el sistema internacional, en el continente se ha debilitado profundamente, donde no nos toman en serio. Es decir, me parece gravísimo que en un ensayo que acaba de publicar el actual secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, habla sobre los grandes retos futuros de la política exterior, el tipo de temas que sobre el horizonte van a impactar la seguridad, el bienestar, los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Tú sabes que en el ensayo de Foreign Affairs no se menciona México una vez. Pues ya te dice Y todo. aquí no solo te dice todo, te abre esa gran contradicción que hay con el hecho de que hoy Estados Unidos está inmerso en el proceso de recalibramiento más importante de su postura internacional desde el fin de la Guerra Fría con respecto a China. Es decir, hoy, en una ciudad, en un país tan brutalmente divididos, polarizado, tribalizado, te diría yo, hay muy pocos temas que concitan el consenso bipartidista entre demócratas y republicanos. Si quieres, déjame seguirme por ahí, pues ya dijiste mucho, que es que lamentablemente hemos perdido esa presencia, esa influencia, esa buena relación, esa confianza. Y ahorita hablaremos de eso más adelante, la parte comercial, pero sin duda impacta y nos ven al grado de que no aparecemos ni en el ensayo. Y además ahora, crecientemente, nos están viendo como una especie de república bananera por toda una serie de decisiones de política pública interna que están reflejando una realidad, que le están poniendo un espejo a los estadounidenses o un crisol a los estadounidenses acerca de México, que es muy poco halagüeño. Yo siempre lo dije, este mantra del observador de que la mejor política exterior era la política interna, pues la gran paradoja de ese mantra es que fueron precisamente las debilidades de sus políticas públicas internas las que le han abierto flancos de vulnerabilidad frente al exterior y particularmente Estados Unidos. Y el Exhibit A es la reforma judicial. Déjame, no, te voy a detener tantito antes. Hay luego esta sensación, oigo entre los mexicanos con los que converso, un poco esta actitud de, bueno, pero somos demasiado importantes para los americanos, ¿sí? Entonces, como quien dice, no pueden olvidarse de nosotros o no pueden obviarnos. Y en general, los Estados Unidos son tan potentes, tan grandes, tan continentales en sí mismos, que es muy fácil que se olviden del exterior. Y por lo mismo me parece que solamente si eres muy relevante, muy estratégico, puedes estar en la conversación. Pero a este sentimiento de que no, somos demasiado importantes para ellos. Se refiere mucho, yo creo, que a la parte también comercial, ¿no? Por ejemplo, Texas. Recuerdo yo las cifras de que creo que cerca del 40% de las exportaciones de Texas viene de dar a México. A ver, sin duda el factor económico comercial pesa mucho el entramado de la relación bilateral, pero también genera, me parece, un poco de sueños guajiros y de percepciones guajiras del lado mexicano de la frontera, tanto en el sector privado como en el sector público. Sí, yo creo que este comentario es común. Y lo que no se dan cuenta es que se necesita poco se necesita poco para modificar
de tajo esas percepciones. Hablemos, es decir, otra vez, el tema de la relación económica comercial. Sí, somos el primer exportador, cadenas de valor integradas, cadenas de valor crecientemente interdependientes. Yo siempre argumenté como embajador que este discurso que les encanta a los estadounidenses, demócratas y republicanos, de hay que comprar americano y lo hecho en América, refiriéndose por América, hay que recordar que los Estados Unidos, yo siempre argumentaba, el paradigma es otro, porque lo que el TLC hizo es que ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos producimos ya, digo, hay excepciones, evidentemente, pero no producimos en general, sobre todo sector manufacturero industrial, productos mexicanos, gringos o canadienses. No. Producimos norteamericanos. Sí. ¿Ya a qué me refiero? Cada dólar de exportación mexicana a Estados Unidos tiene 40 centavos de insumos estadounidenses. Y cada dólar de exportación canadiense a Estados Unidos tiene 28 centavos de insumos estadounidenses. Entonces ya no estamos produciendo canadiense, gringo o mexicano, estamos produciendo norteamericano. Sí, recuerda que en el caso no sé cuántas veces, pero creo que un vehículo, ¿no? Que Cruza salga 8 veces en promedio, Enrique. 8 veces cruza. Con ¿no? valor agregado Hasta cada vez que cruza. Y ya sea que terminó siendo de un lado o terminó del otro, pero El viejo paradigma maquilador donde nos mandaban partes, se ensamblaba el refrigerador y el refrigerador regresaba en 2 movimientos, eso ya no existe. Exacto. Eso ya desapareció. Pero bueno, es decir, estamos hoy en este momento de reajuste y recalibramiento estadounidense frente a China, en lo comercial, en lo económico, en materia de seguridad y en la relación geopolítica y militar con China. Lo de China, porque yo recuerdo, yo soy un poquito más grande que tú, pero en la época en donde yo hice mi maestría en Estados Unidos, en ese momento el tema era, me voy a ir antes, los 80s. Era la Guerra Fría. Y era este tema de los rusos y Nicaragua, y entonces la preocupación era Rusia. Esa era política, yo creo, o más bien de seguridad. En los 90s más bien era económica. Era una cierta fatalidad contra los japoneses. No, los japoneses son la industria, nos van a comer el mandado. ¿Cómo comparas con esos conflictos de ese entonces? Ahora que yo mismo lo estoy pensando, lo que pasa es que los chinos tienen las dos, ¿no? Tienen la económica, tienen la política, tienen la estratégica. Quedemos un poco ahí, porque creo que eso también ya va a marcar la relación con nosotros. Sin duda. Es decir, por eso en este recalibramiento de Estados Unidos frente a China, frente a Beijing, es decir, republicanos y demócratas, y te decía que hay 2 temas que hoy generan consenso bipartidista, los 2 tienen que ver con China, Sí. Y los 2 implican a México. Los 2 son la relación con China, que tiene impacto económico, comercial y en materia de ciberseguridad para México, y el tema de fentanilo, que nos impacta de manera directa. Porque siempre sí hay fentanilo en México, ¿no? Siempre sí hay. Bueno, es decir, el presidente decía que no se producía y la SEDEN y la CEMAR presumiendo que capturaban, desmantelaban laboratorios de producción de fentanilo. Pero bueno, Estados Unidos, tú lo recordarás, vivió durante la época de la posguerra fría este espejismo de que con la entrada de China a la OMC, las reglas de comercio internacional, digamos un poco como los liliputianos con Gulliver, atarían a China al sistema internacional. Sí, bueno, occidentalizar. Más que occidentalizar, obligarían a China a respetar las reglas, a jugar con base en las reglas del sistema internacional. Sí. Más o menos. Y lo que ha ocurrido es que republicanos y demócratas hoy están convencidos que ese statu quo ante es insostenible. En lo económico y comercial y en lo geopolítico y militar. Ahí es donde entra la carta mexicana y, por cierto, canadiense y el esquema del TEMEC. ¿Por qué? Porque si ese recalibramiento gringo frente a China en lo económico y en lo comercial va a ser exitoso, requiere forzosamente que Canadá y México seamos parte de esa ecuación. ¿Por qué? Por esas cadenas de suministro integradas, esas plataformas de proveeduría y de producción integradas que tenemos en América del Norte. Porque Estados Unidos y Canadá, a diferencia ahora de México, hubo una época en donde México sí estaba alineado con Estados Unidos y curiosamente era el gobierno del primer ministro Harper el que no comulgaba con políticas de economía verde, de mitigación de cambio climático. Pero hoy por hoy Canadá y Estados Unidos están alineados
en sus posturas de economía verde, de eficiencia energética, de renovables. México no. Sí. Pero si se logra desarrollar un paradigma energético norteamericano y por ende un poco estas promesas de la presidenta Sheinbaum de que privilegiará las energías renovables, digamos, han encontrado cierto grado de eco, aunque con escepticismo. ¿Por qué? Porque si México realmente se acerca más a las posiciones que hoy por hoy hay en Canadá y en Estados Unidos, lo que está en juego es un paradigma energético norteamericano de eficiencia, sustentabilidad, resiliencia, independencia, seguridad energética. Y eso es lo que va a marcar si este fenómeno tan cacareado de la relocalización de inversiones, el famoso nearshoring, va a ser esa piedra de toque en el futuro prosperidad que podría ser para México. Ahora, además, tengo un segundo ahí. Han cambiado también las cosas, hay mucho, porque en el pasado los Estados Unidos de Norteamérica eran dependientes en materia energética, dependían de Medio Oriente, y podría uno argumentar, creo que con poca fuerza, que bueno, México en ese sentido podría ser relevante como un proveedor de petróleo. Eso ya no es verdad. Ya no existe. Entonces, ahí va la pregunta. Si hoy Estados Unidos es autosuficiente en materia energética, si hoy es exportador de petróleo, si hoy es exportador de gas, ¿seguimos siendo relevantes desde el punto de vista de esta visión energética? Sí, sin duda, porque eso es lo que va a determinar si llega el nearshoring en los niveles que podría llegar a nuestro país. Es decir, te lo pongo de esta manera. Pero más bien la pregunta va hacia para ellos. Para ellos lo es. ¿Seguimos siendo tan estratégicos? En este sentido lo somos. Y por eso hay tanta preocupación y se hace tanto énfasis y se ve con tanto cuidado las políticas del anterior gobierno mexicano y las que ha prometido implementar el nuevo gobierno en materia de renovables. ¿Por qué? Porque eso permite atraer esa relocalización de inversiones hacia la región norteamericana y donde, por razones de el perfil de la fuerza laboral, el costo de la fuerza laboral, etcétera, el costo de relocalización, México es la jugada lógica en este esquema. Pero al final del día, México no está compitiendo en realidad contra los potenciales otros rivales para capturar esa relocalización de inversiones que está saliendo de China. No, está compitiendo también con los propios Es con Estados Texas. Unidos. Es con Texas. Exacto, el otro país. El gran con el rival que de México en el compite nearshoring es Texas. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, es en este esquema. Que por cierto es el que tiene también el petróleo, el que tiene el gas y el que tiene todo eso. Claro. Y no hay que ser premio Nobel para entender por qué inmediatamente después de la aprobación de la reforma judicial, el gobierno estatal de Texas y el sector privado de Texas sacó la manita. Públicamente en sus cuentas de redes sociales empezaron a decir, sí, no se preocupen, aquí estamos. La falta de certeza jurídica en México, vénganse a Texas. Sí. Porque entienden lo que Sí. está en juego. Sí. Entonces, por un lado... Y por sí, otra cosa que te interrumpo, que luego sí, en México nos cuesta trabajo, dado que somos un país tan centralista, aunque en el discurso somos federalista. Entendemos que esos mensajes no nos han sentido. ¿Cómo Texas puede salir a decir eso? Pues sí, porque Texas es un estado, claro, ¿no? Claro. Y por eso, por un lado, hay esta enorme oportunidad, esta enorme promesa, pero que a la vez está siendo impactada por temas como las lecturas en torno a la reforma judicial, a la erosión de pesos y contrapesos en la democracia mexicana, a la captura judicial por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, por la creciente militarización de políticas públicas, es decir, el tema de aduanas, el tema de construcción por parte de las Fuerzas Armadas de aeropuertos, carreteras, etcétera, pues está empezando a generar inquietud en Estados Unidos. ¿Por qué a ellos les preocuparía esa parte? Porque siempre, me preocupa que... siempre ha habido una tradición de control civil sobre las Fuerzas Armadas. Cosa que, por cierto, está en el aire con la potencial llegada de Donald Trump a la presidencia, que ya luego hablaremos de eso, supongo. Pero, digamos, es un tema importante. Y, a la vez, porque ese tema de la relocalización, el famoso nearshoring, hoy está mutando conceptualmente. Empezó este término, y este no es un tema nada más de semántica, tiene raíces de fondo. El concepto nearshoring hoy en Washington ya casi nadie habla del nearshoring. Todo el mundo está hablando del ally shoring o del friendshoring. O el reshoring.
o el reshoring. Ya vente acá. Y ahí es donde la postura regional global de México empieza a pasarnos factura, porque la lectura es, muy bien, sí, nuestro principal socio comercial, frontera terrestre de 3,000 kilómetros, el andamiaje que nos provee el TEMEC, pero pues es un país que no está, digamos... Ya no es el que conocíamos. Pues más que no es el que conocíamos, es un país que no está jugando de manera responsable el sistema internacional por sus posturas, sobre todo con respecto a Rusia, con respecto a China, con respecto a lo que está pasando en Medio Oriente, y eso está empezando a generar mucha preocupación. Si a esto además le agregas, para muchos estadounidenses que han... A ver, Joe Sixpack, o sea, Juan Pérez en la calle no tiene ni idea de lo que tú y yo estamos hablando aquí. No le importa, no le interesa. Tiene percepciones muy generales y muy nebulosas sobre la relación con México. Pero quienes siguen la relación con México en el gobierno, en el Congreso, en los centros de análisis y de divulgación y discusión en Estados Unidos, están crecientemente preocupados porque están viendo el retorno de un México que pensaban ya había desaparecido, con el retorno de un sistema de partido hegemónico en el poder, que está recreando usos y costumbres que, digamos, se fueron disipando en México a lo largo de los 90s y sobre todo pues, a partir de la transición de poder en el 2000. Y eso está empezando a también modificar muchas percepciones acerca de nuestro país allá. Estamos aquí con Arturo Sarucán platicando también de la relación comercial entre México y Estados Unidos. México es una potencia comercial, pero al final del día los Estados Unidos son muy relevantes para nosotros también. De eso también platicamos con Arturo Sarucán. Tú que conoces también cómo piensan tanto los funcionarios del gobierno americano como los propios empresarios americanos, ayúdanos a tratar de entender por qué parecería que le va a costar trabajo al gobierno mexicano tranquilizar los nerviosismos, y aquí pareciera ser que el gobierno mexicano actual, quizá de buena fe, me da la impresión de que quizá con ingenuidad, pues no se preocupen, aquí está mi palabra, se van a respetar sus inversiones, no se preocupen. Y algunos también haciendo una analogía equivocada, creo, pero quiero escucharte a ti, dicen, pues en China tampoco hay un poder judicial independiente, ¿por qué va a ser diferente en México? Entonces, yo lo que observo, pero quiero oírte a ti, es que nuestros argumentos, los que los dicen, tienen la impresión de que son poderosísimos. ¿Y qué más palabra que la mía? Pues con eso, ¿no? Porque es que eso no va necesariamente a calar. El voluntarismo no va a funcionar, no va a calar. Lo vimos ahora en este foro entre empresarios, el diálogo entre CEOs que se celebra cada año entre Platícanos entre un poco más qué sector fue, popular. porque los que lo estamos afuera Sí, no entramos a la reunión. hay un mecanismo que se creó para en paralelo al diálogo económico de alto nivel, que es un mecanismo de diálogo bilateral entre los dos gobiernos federales, hubiera, digamos, un arropamiento, un acompañamiento del sector privado. Okay, de los dos países. De los dos países. Entonces se crea un foro que se reúne por lo menos una vez. La idea es que se reúna de manera anual. Ha habido años, los años de Trump le importó una pepita y no hubo. Pero digamos, la idea es que haya este diálogo entre cúpulas empresariales de los dos países para espejear acciones que están tomando los gobiernos, para seguir profundizando la relación económica, para garantizar que el sector privado se mantiene activo en explicar las ventajas de la relación económica y comercial bilateral. La 14ª edición de este mecanismo se celebró en México la semana pasada o antepasada, sí. Semana pasada. Y un poco evidente, fue clara la intención del gobierno federal mexicano de mandar la señal de tranquilos, la reforma judicial pues no va a impactar o afectar sus derechos. El problema es que les entregan un documento pues casi de 3 cuartillas con errores gramaticales, ortográficos, sin membretes. O sea, lo podía haber escrito cualquiera, un estudiante de preparatoria. Eso es lo que le entregaron como del gobierno a los empresarios. Entonces, leen eso, sí escuchan los discursos, pero pues todas las muestras de lo que está pasando con las reformas constitucionales, con las lecturas que están recibiendo de lo que podría implicar
la instrumentación de la reforma judicial, sí lo están dejando enormemente O preocupados. sea, les dice, tengo un amigo que usó esta frase, no sé de quién es la frase, pero me gusta porque dice, tus acciones son tan fuertes que no escucho tus palabras. Sí. ¿No? Entonces, Así es. pues seguramente está Así es. este dilema. Así Me es. gusta lo que oigo, no me gusta lo que veo. Así es. Así es. ¿Y por qué es diferente a China? Porque precisamente están migrando de China y no quieren que se repita el mismo paradigma con el que se toparon al final del día en un lugar como China. Okay. Entonces sí estamos en una coyuntura enormemente complicada. Tenemos una aduana harto difícil, que es este proceso. Una de las novedades, como tú recuerdas, Enrique, en la renegociación del Telecán, es que se incluyó una cláusula de revisión para que al sexto año de entrado en vigor el tratado, los tres gobiernos se sienten a revisar el funcionamiento del TEMEC. Y esto ocurre en el 26. Esto ocurre a partir de julio 1 de 2026. Lo que pasa es que las consultas internas en Estados Unidos van a empezar en otoño del próximo año. Y me decía, porque coincidí esta semana con la consejera de Comercial y Política de Canadá, que ellos ya empezaron. Ellos ya empezaron. Los canadienses no solo ya empezaron, sino que los canadienses, a diferencia del gobierno mexicano, que ha preferido quedarse calladito, el gobierno canadiense está todos los días en Washington, vía su embajada, sacando posturas y posiciones y reacciones a las propuestas de políticas públicas, tanto de la vicepresidenta y candidata demócrata, como con el candidato republicano. Es decir, están claramente marcando posturas, posiciones, hablando de las implicaciones que esta postura podrían tener para la relación económica, comercial, diplomática con Canadá. Ese proceso de revisión de por sí va a ser complejo porque tenemos varios frentes abiertos. Tenemos un proceso de consultas en materia energética que no ha derivado aún en un panel porque Estados Unidos no quiso politizar el tema. Es una fase previa a la consulta. Estamos en la fase previa. Y depende del gobierno americano. Va a depender del gobierno estadounidense panel. si aprietan el gatillo y lo convierten en panel o no. Y pareciera, según lo que entiendo, y es donde a veces la política, siento que en Estados Unidos ha estado por arriba de los intereses económicos, dijeron no queremos ahorita complicar la relación con México, la migración. Exacto. Y fueron pateando. Exacto. Han jugado a jugar el bote pateado porque pues, la directiva de Biden fue no mentorilen al López Obrador, necesitamos la cooperación de México para controlar los flujos migratorios. ¿Por qué? Porque es uno de los temas centrales que van a definir la elección en dos o tres de los estados bisagra que van a decantar la elección de Estados Unidos. Pero además de estos paneles, tenemos en unos días, semanas quizá ya, vamos a tener el fallo del panel que Estados Unidos y Canadá iniciaron por las exportaciones de maíz amarillo para forraje en México. O sea, ahí sí ya vamos a tener la resolución. Ahí vamos a tener un laudo con una resolución que seguramente vamos a perder. Claro. Y si la pierdes... Tienes un X tiempo para enmendar. Para decidir si vas a acatar o no y vas a corregir o no. Y si no, pues te da derecho a represalias que generalmente son en materia de aranceles compensatorios. Y una cosa para recordarle al público, pero también por eso hay sectores que se sienten tan en peligro, porque tú como país tienes derecho, si eres agraviado, a imponer aranceles en otro producto, en el que le duele al país. Correcto. ¿No? Entonces, no, si estamos hablando de maíz, y no voy a dar ideas, pues de repente le ponemos arancel a este otro producto de exportación mexicano. Es la manera como los países se pueden defender, ¿no? Así es. Y ese es el gran peligro. Pero además de estos procesos que son netamente norteamericanos, el tema China nos va a contaminar el proceso de revisión camino a 2026. ¿Por qué? Por el sector autopartes automotriz y sobre todo por el sector de automóviles eléctricos chinos. Es decir, el gobierno estadounidense y el Congreso, sobre todo estadounidense, al final del día no tienen mayor problema si los chinos abren operaciones en México para fabricar automóviles eléctricos. Para vender en México. Para vender en México o de México hacia otras partes del mundo. Correcto. Aprovechando la enorme red de tratados de libre comercio que tiene México. Pero lo que no van a aceptar es la exportación de ese automóvil eléctrico chino a Estados Unidos al amparo del TEMEC. Hoy, para recordarle al público también, hoy los aranceles a los vehículos chinos en Estados Unidos y Canadá son 100%. Correcto. ¿No? O sea, nada más 100%. Correcto. Y en México estaban exentos hasta hace unos días. Así es. Entonces, este tema
ya de por sí ya tenemos 2 iniciativas de ley en el Senado, en la Cámara de Representantes, republicanos y demócratas, instando a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos a que este tema se vea con lupa en el proceso de revisión camino a el 2026. No solo de automóviles, sino de autopartes para automóviles electrónicos. Claro. Que es la parte más peligrosa, porque el automóvil chino, pues dices, bueno, Claro. lo paro y ya. Pero además Pero ahora... autopartes que entran a la producción de coches en México, que sí queremos exportar, porque otra vez un dato que hay que recordar, producimos 4 millones, casi 4 millones de coches en México, pero exportamos más de la mitad. Y el problema se te agrava porque ahora hay la creciente preocupación que los coches inteligentes conectados, si tienen sistemas, insumos, hardware chino, se pueden usar para Hacerte información. hacerte información. Ese es el tema al final del día, ¿no? Ese es el gran tema. Es... Entonces, ese tema se nos va a Claro. complicar, Enrique, camino al 2026 de una manera brutal. Sí. Entonces, ese proceso va a estar bien complicado y se nos va a turbocargar o no. Es decir, a ver, el tema chino va a ser un tema relevante, gane Harris o gane Trump. Pero se nos va a turbocargar si gana Trump porque ya puso sobre la mesa la amenaza de aranceles del 200% a componentes de autopartes, etcétera, chinos en un automóvil Ford, en un automóvil General Motors. Y entonces esa agenda... Aprovecho ahí para hacerte la pregunta, que seguramente te la hacen mucho y ahora que tú vienes a México, pues te la hacen en todos lados, a mí también te pregunta la gente, como si uno decidiera, oye, ¿quién nos conviene? Sin duda. ¿Harris o Trump? Sin duda Harris, Enrique. ¿Y por qué? Primero porque, a ver, empiezo con lo que quizá es más importante, pero la gente lo entiende menos. Durante décadas, después de la suscripción del TLC, ha habido una regla no escrita en la relación entre México y Estados Unidos de que cuando tenemos un diferendo específico, no contaminamos la agenda con otros temas. Es decir, tú eres Estados Unidos, yo soy México, tenemos un diferendo en materia comercial. Ahí lo dejamos. Lo solucionamos dentro del compartimento estanco de temas comerciales. No buscamos introducir palanqueo de la migración, de la cooperación contra la lucha contra el crimen organizado para sacar provecho, que fue lo que precisamente por primera vez en décadas hizo Donald Trump ¿Cuándo el tema de en migración? marzo del 2019, cuando amenazó aplicarle aranceles punitivos a México si México no paraba la migración centroamericana. Ok. Entonces, un retorno de Trump de entrada nos va a volver a reventar A regresar ahí. este mecanismo que Biden medio había logrado Encauzar. redirigir y reencauzar. Pero segundo, están las promesas de campaña de Donald Trump. Y yo sé que muchos mexicanos dicen, ay, perro, política. ya vimos que perro que ladra no muerde. Sí. Es la campaña. No, al final del día, los 4 años de Trump no fueron tan malos. Sí. A ver, hay una enorme diferencia entre Trump 1 y Trump 2.0 si este hombre regresa a la presidencia. Primero porque el uno se podía reelegir. Primero porque ya aprendió de sus errores durante su primer mandato. Segundo, porque un grupo de funcionarios que estuvieron con él en su primer periodo, que más o menos le pusieron un corralito, ya no van a estar. Es más, estos son los funcionarios que en los últimos 7 días han dicho... ¡Cuidado! El ex jefe de gabinete de Donald Trump, el general Kelly, y el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Milley, han dicho, ojo, este hombre es un fascista y este hombre no está apto para volver a regresar a tomar las riendas del poder de este país. Wow. Entonces, esos corralitos, esos contrapesos que permitieron que las locuras de Trump no afloraran el primer periodo, no van a estar. Y entonces ahora venimos a las promesas explícitas que ha hecho con respecto a México. La primera, el uso unilateral de la fuerza para atacar al crimen organizado en México. Yo sé que muchos mexicanos, hastiados, preocupados, afectados por la seguridad, dicen bienvenido. Sí. Pero el problema es que un uso unilateral de la fuerza por parte de Estados Unidos es una violación del derecho internacional. Con un gobierno de tendencia nacionalista, chauvinista como el que tenemos ahora, pues va a obligar al gobierno de Sheinbaum a responder. Se vuelve un conflicto y anticipa lo que este autor Friedman, no Thomas Friedman, sino el otro, el que hablaba de la posible guerra algún día entre México y Estados George Unidos, Friedman. pues se vaya a hacer realidad. Porque además imagínate,
Es decir, yo no estoy diciendo que Trump va a invadir México. No. Pero sí es muy probable Los drones. que en el primer mes diga un dron, un misil a este laboratorio y mando la señal de que voy en serio. Sí. Ya ese ataque a un laboratorio Es una declaración de guerra. es una declaración de guerra. Porque es en territorio nacional. Entonces, oye, que fue a los narcos, pues sí, nomás que viven Tenemos aquí. un primer problema ahí. Sí. Segundo problema, su promesa de deportar a 12 millones, 11.2 millones de migrantes indocumentados hoy por hoy en Estados Unidos. De los cuales, ojo, hay que recordarle a nuestra audiencia, 5 millones de esos 10.2, 10.3 millones son mexicanos. Son nuestros. Pero el problema no es solo que nos deporte, nos regrese a 5 millones de paisanos. Trump ha dicho que le importa un comino si nos regresa a bangladeshis, indios, pakistaníes. O sea, lo que agarre. Lo que agarre va del lado mexicano a la frontera. Lo que agarre. Vamos a suponer que las cortes, el sistema legal, los propios estados agrícolas que votan republicano en el colegio electoral Le digan, dicen, no, oye, no, maestro, no me me dejas sin ayudes, gente". me dejas sin mano de obra, fuerza laboral para el sector agrícola del país. Supongamos que no puede deportar a 10 millones de personas, pero con que nos deporten el primer par de meses a 100,000 inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, muchos de los cuales no van a ser mexicanos, nos va a generar un problema de seguridad pública, un problema económico, social en los estados y municipios fronterizos del país que no nos la vamos a acabar. Tercero, su amenaza de un 10% aranceles a todas las exportaciones, vengan de donde vengan, que entran a Estados Unidos. Primero sería ¿Es esa nada más de entrada? Esa, de entrada. Sí, sí, más por 10, porque ya estuvo bueno que abusen de nosotros. 10% de aranceles para incentivar a que las empresas estadounidenses regresen. El famoso reshoring. ¿Sí? Ahí sí, que se queden en Estados Unidos. El problema de eso es que si lo aplica, va a generar una guerra comercial global. Segundo, algunos van a decir, bueno, pero a los dos socios del TEMEC, el TEMEC es su bebé, él obligó a la renegociación del TEMEC, no nos va a exentar. Muy bien, es probable que nos exente, pero el sector autopartes y automotriz sí lo va a buscar grabar. Y con que nos ponga aranceles del 2% a las exportaciones de autopartes y automotriz, México y Canadá vamos a tener que espejear y responder. Entonces vas a tener en ciernes un conflicto comercial severo con Estados Unidos. Y si además pues empieza a expandir el arco de aplicación de estos aranceles a productos, sean los que sean, ya no solo automóviles eléctricos, a cualquier producto chino fabricado en México que está, hay que decirlo, está llegando a México porque le están queriendo dar la vuelta. Sí, quisieran darle la vuelta. A los aranceles y a las barreras no arancelarias y a las sanciones que Estados Unidos, tanto con Trump como con Biden, han venido imponiendo a China. Si esto que dices para algunos de nosotros sería tan evidente, y la otra que a mí me parece también bastante evidente, que yo digo este argumento más genérico, que digo, bueno, a ver, estamos hablando del líder del mundo al final del día, el líder del mundo occidental. Pues importa el perfilito, ¿no? Porque me da la impresión Pues de que cuando... A este hombre le importa muy poco el perfil. No, a los ciudadanos del mundo, porque yo tengo la impresión de que cuando un líder así en los Estados Unidos puede llegar, todo lo demás está permitido. Sí, claro. Todo lo demás está permitido. Yo siempre he dicho que a diferencia del famoso refrán sobre Las Vegas, lo que Sí. pasa en democracia en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos. ¿Sí? Y por último también con Arturo platicamos de qué esperar de las elecciones y él califica que estas son las elecciones norteamericanas más relevantes por lo menos de la historia reciente del país y con impacto para los Estados Unidos, para el mundo y para México. Escúchenlo por favor. ¿Por qué percibes entonces que hay tanta preocupación hacia Harris? Que también luego hablan de los demócratas, entiendo que también los sindicatos americanos, sobre todo el de trabajadores de la industria automotriz, está muy apoyador del lado demócrata. También hay mucha crítica, algunos no la vivimos, pero esta idea de es que es comunista, ¿no? Es que es comunista, y luego ves lo que están haciendo en California y dicen algunos no queremos llegar a ser como California. O sea, ¿por qué también está? ¿Qué recoges tú? En parte porque es mucha desinformación. Cuando oigo esto de comunismo les digo, oigan, perdón, ustedes no han vivido en un régimen no han ido, ¿no? No han visitado ni uno. Digo, perdón. Es decir, hay un proceso de exageración y desinformación. Sí hay un tema de cercanía, pero no, es decir, de cercanía con los sindicatos, pero ojo, hoy por hoy,
hay un realineamiento ideológico fundamental en Estados Unidos, en donde quien crecientemente se está convirtiendo en el partido del trabajador de cuello azul es el Partido Republicano. Ha habido una inversión en los papeles en donde, y eso explica por qué Trump ganó en el 2016, por qué le arrebató esos 3 estados claves de Michigan, Pensilvania y Wisconsin a Hillary Clinton, y por qué de nueva cuenta estos 3 estados en la elección de Estados Unidos están en el aire, porque en gran medida lo que está en juego es el voto del trabajador de cuello azul. Y no es tanto el apoyo de las cúpulas sindicales que tienden, es así, a apoyar al Partido Demócrata. Pero así de los trabajadores. Es el trabajador con nombre y apellido que dice, pues a mí mi líder sindical podrá decir que apoya a Harris, pero yo voy a votar, primero, no voy a votar por una mujer y de color, y segundo, voy a votar por un hombre que dice que va a zorrajarle 200% de aranceles a los que me han hecho daño. Que me van a proteger de los que me han hecho daño a mí. Entonces, déjame entonces aterrizarte en la parte de las elecciones en los Estados Unidos, en donde yo creo que quedó muy claro por qué es relevante, por qué nos importa, por qué para México es fundamental. Bueno, y yo te agregaría otra cosa, porque tenemos a 5 millones de mexicanos indocumentados y tenemos 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de los cuales 5 millones son indocumentados, y tenemos 35 millones de mexicoamericanos, es decir, muchos de ellos con doble nacionalidad, viviendo en Estados Unidos. Entonces, es decir, también no es un tema solamente de la agenda bilateral. Están las familias de las millones de mexicanos y el allá. Y la prosperidad de millones de mexicanos en Estados Unidos. Te decía, ayúdanos a entender en este sistema electoral tan complicado, en donde a diferencia de México no gana el que gana más votos individuales, sino el que gana más delegados, ¿no?, de las convenciones. Bueno, ese es un tema histórico que huele ahorita ya es un poco complicado de explicar, pero ¿por qué se define en 7 estados? ¿Por qué se define? Bueno, en esta ocasión se definen. Cada ciclo electoral cambia el número de distinto. los estados. Es decir, el legado del Estados Unidos es una democracia indirecta. Sí. No es el voto popular el que elige al presidente, es el voto del colegio electoral. El colegio electoral se crea con el establecimiento de la República Estadounidense en el siglo XIX, con la Constitución, cuando se crea el colegio electoral como una medida para garantizar que las 13 colonias originales, que eran las más pobladas del país, no se chuparan, por decirlo, la banda ancha y la atención de los políticos buscando ser presidentes. Es decir, que estados que se empezaban a incorporar a la federación, con muy poca población, tuvieran un cierto peso político electoral. Entonces, cada estado hoy, en Estados Unidos, en función de la población, tiene un X número de votos en el colegio electoral. Pero da la impresión... California es el que más tiene, 54 votos en el colegio electoral. Pero entiendo, a ver si estoy bien, que algunos estados que tienen una población más pequeña tienen un número de delegados que los sobrerepresenta. Sin duda, porque son estados que se han despoblado. Sí. Pero se quedaron con esos delegados. Pero se quedaron con esos umbrales de votos. Más que delegados son votos electorales. Okay. ¿Sí? Pero no se quedan, y esos no se ajustan con la población. Se han ido ajustando, pero generalmente son uno, otro aquí, otro allá. No hay un ajuste a profundidad. Y entonces quedan, lo que sí entiendo es que entonces quedan estados, el partido republicano sobre representados. Lo que lleva a el problema de fondo, que es que el Partido Republicano, por decirlo, tiene un hándicap de salida. Sí, ¿a favor? A favor, porque buena parte del centro del país, estos estados rurales que se han ido despoblando, pues entre todos ellos juntos le dan al Partido Republicano siempre de entrada un piso bastante elevado de votos electorales. Y las ciudades, que es donde finalmente está más la modernidad de la economía norteamericana y donde está el dinamismo y son más cosmopolitas, están de alguna manera subrepresentadas con respecto al tamaño de la población. Y una de las grandes fallas tectónicas del sistema político ideológico partidista en Estados Unidos es entre el de zona urbana y zona rural. Es decir, esa es una de las grandes fisuras del partidistas en el país. ¿Cuáles son los temas que hoy centran y por qué los estados rápidamente a lo de... Es decir, cada ciclo electoral va cambiando cuáles estados son los que inclinan la balanza. Los estados que se llaman bisagra o columpio son estados en donde
está muy cerrada la competencia y donde hay ciclos electorales en donde votan republicano y hay ciclos electorales en donde votan demócrata. Okay. Han ido cambiando. Por ejemplo, Florida, que durante muchos años fue quizá el estado bisagra por excelencia, Ya no, porque es y que en el republicano. 2000, por 500 votos le dio el triunfo a George W. Bush sobre Al Gore. Sí. Hoy Florida ya no es estado bisagra porque se ha hecho más y más y más republicano. Ok. Hoy los 7 estados bisagra son los 3 estados del llamado Muro Azul, Wisconsin, Pensilvania y Michigan, que Clinton perdió, que Biden recuperó y que ahora están un punto de diferencia, Harris y Trump. El estado de Nevada, que ha votado republicano o demócrata dependiendo del ciclo durante los últimos 4 o 5 ciclos presidenciales. Arizona, que Biden se lo arrebató a Trump en la elección pasada. Georgia, que también se lo arrebató. Y Carolina del Norte, que es una peculiaridad en este ciclo electoral, porque Carolina del Norte siempre ha votado republicano. Carolina del Norte solo ha votado 2 veces por demócratas. En 1976 por Jimmy Carter, porque era el gobernador del estado vecino de Georgia, Que recientemente cumplió 100 años. que recientemente cumplió y ya votó Y ya por votó, por votó. Kamala Harris. Y Barack Obama en el 2008. ¿Por qué? Porque Carolina del Norte tiene el 26% de su población negra. Negra. Esa es la razón por la cual la candidatura de Harris ha puesto sobre la mesa Ok. Carolina del Norte. Entonces, por eso Carolina del Norte se sumó a estos estados bisagra. Entonces, mucho va a depender de 3 demográficos, sociodemográficos que van a inclinar la balanza en estos estados. Estamos hablando, Enrique, de un 5% del total del electorado del país, El que va a definir la elección. Y lo va a definir en 6 o 7 condados de estos 6 o 7 estados bisagra. Ok. ¿Sí? Ok. Y esos 3 sociodemográficos claves en este ciclo electoral van a ser las mujeres, por el tema del aborto, que es el tema kriptonita para los republicanos desde que la Suprema Corte, retacada por Donald Trump, revocó el derecho al aborto y le dio a los estados Que sean los que que resuelvan sean el los tema. que resuelvan y legislen. Los hombres jóvenes negros e hispanos. O sea, hombre, joven, Hombre negro, joven, negro y hispano. Ok. Son los que van a decantar la elección, sobre todo en Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania. ¿Por qué son capaces? Yo eso se lo envidio un poco al sistema americano y lo contrasto con nuestra incapacidad de tener este nivel de profundidad de conocimientos. ¿Por qué pueden ser tan precisos para decir, digo, mujeres lo entiendo, porque está el tema de la libertad de las mujeres de poder decidir sobre su cuerpo y ese es el debate, ¿no? Pero en el caso aquí dices, hombres, jóvenes, negros e hispanos. ¿Cómo pueden llegar a esa conclusión? Es mucho a través, primero, de las encuestas a boca de urna en cada ciclo electoral. Sí. Es mucho en la medida en que las encuestas y los sondeos pueden ser confiables, lo que les están diciendo estos subdemográficos de los distintos grupos. Y el problema, sobre todo con estos 2 grupos, es que digamos, reflejan lo que es el talón de Aquiles de la campaña demócrata, que era el talón de Aquiles de Biden y que de alguna manera le sigue pasando factura a Kamala Harris, que es que a pesar de que los datos económicos en Estados Unidos son relativamente sólidos y la mayor parte del mundo quisiera estar creciendo... Bueno, que nos fuera tan mal como los Estados Unidos, ¿no? El problema es que tú lo sabes muy bien, una economía es tan buena o tan mala como la perciban los votantes en un momento electoral determinado. Es un tema de y la realidad es que hoy por hoy estos demográficos sienten que la inflación, el costo de vida les está impactando y sienten que no les está yendo bien. Sí. Sienten que están siendo dejados atrás. Entonces tienes un poco esto, hay que decirlo también, esta cosa machista, chauvinista, de entretenimiento que Trump encarna, pues a muchos chavos pues les parece muy entretenido. Les divierte. Y también hay que decirlo, hay sectores en estos 2 grupos de jóvenes negros y jóvenes hispanos donde las posiciones más liberales, más progresistas del Partido Demócrata chocan con su
sus valores, sus, ¿no?, temas de LGBTQ, temas de Black Lives Matter, temas de derechos de transgénero, todos estos temas Chocan contra convicciones. van contra convicciones profundas de muchos de estos demográficos, ¿no? Yo te leía un artículo que recomiendo leer porque hoy platicabas justamente de eso, ¿no? De los hispanos y que algunos son cristianos y es un tema de valores. Uno asume y asume mal, y yo he ido aprendiendo de la vida, pero no le hago caso, que no hay que asumir. Pero uno asumiría que los hispanos, y sobre todo cuando viene la crítica contra la migración, dirían, bueno, no, pues los hispanos tienen que defender el derecho de los migrantes. Y cuando ya el hispano vive en Estados Unidos, ya se comporta igual, digamos, que un blanco tradicional que rechazaría la migración. ¿Por qué? Primero porque, y esto es muy interesante, cuando le preguntan a los hispanos si se sienten agraviados por la retórica y narrativa xenófoba, antimigrante, racista de Donald Trump, dicen, es que no es sobre mí, es sobre otros. Ok. Segundo, tienes un poco este fenómeno de que una vez que yo ya subí por la escalera, no dejo la escalera abajo, la retiro. Pues sí. ¿Sí? Y tercero, yo creo que hay un factor ahí de yo ya llegué, a mí me costó, ¿por qué estos que vienen detrás de mí van a entrar así nada más porque sí? Sí, naturaleza humana que sale un poquito ¿no? la envidia, entonces, ¿no? Entonces es curioso, sobre todo a mí me llama la atención las encuestas que te subrayan, que buena parte de los hispanos y buena parte de los negros te dicen que cuando Trump dice que los haitianos se comen a los perros y a los gatos, o que cuando los inmigrantes hispanos están contaminando en este discurso hitleriano de Donald Trump, están contaminando la sangre de Estados Unidos, la mayor parte de ellos dice, bueno, es que no se refiere a mí, se refiere a otros. Claro, sí, no soy yo. yo. Creo que ahí el Partido Demócrata y Kamala Harris Le ha faltado esa parte, han perdido una oportunidad, Enrique, porque le deberían estar recordando a los hispanos que cuando Trump habla de deportar a 10.5 millones de indocumentados, Estás y te ven en la cara y te confunden. primero En la calle. va a haber cosa de perfil racial, Sí. si te detienen, no te detienen, si te piden tus papeles. Y segundo, que amigos, familiares, etcétera, que son indocumentados van a ser deportados del país. Sin duda. Déjame, te digo, anticipaba yo que nos podíamos seguir, pero creo que vamos terminando. Déjame preguntarte dos cosas totalmente diferentes, pero me llaman la atención. Una es el tema del juicio de Genaro García Luna. Y déjame te decir a mí qué me llama la atención. Este señor fue condecorado infinitas veces porque entiendo que las policías, las autoridades en los Estados Unidos, policía ejemplar, qué hombre, qué tipo tan excepcional, ¿no? Y hasta donde yo he podido averiguar, sí tenía la confianza de muchas de las autoridades en Estados Unidos. Segundo, vivió en Estados Unidos muchísimos años. ¿Cómo les puede pasar que de repente encuentran a una persona que se la pasó en un complot para pasar drogas a los Estados Unidos? Lo que yo vi del juicio, y yo no estoy cargado porque no tengo ninguna preferencia por el señor, pero lo que vi del juicio es que no hay ninguna evidencia sólida y aún así, pues parece que en los Estados Unidos sí son capaces de resolver con otro criterio. Nada más una primera impresión. Mira, quizá de entrada yo creo que si Genaro García Luna hubiera sido funcionario del gobierno chileno, peruano, portugués, el jurado nunca lo hubiera encontrado culpable. Por eso yo decía que quien estaba a juicio en Brooklyn no era un señor llamado Genaro García Luna. Son las autoridades Era mexicanas. no era el país, Y era es México. Las Sí. percepciones que hay sobre México y el país. Porque efectivamente durante el juicio pues no hay una sola grabación, no hay un solo video, no hay una sola prueba dura de aquí está el señor recibiendo dinero, aquí está la llamada telefónica en donde dice, donde da instrucciones. No hay esos materiales. Sin duda, una de las preguntas que se han hecho mucho es ¿por qué pasó tanto? Yo creo que había un proceso de investigación que a lo mejor ya estaba en marcha y que fue caminando poco a poco hasta que pudieron, digamos, tener los elementos suficientes para arrestarlo y acusarlo. Pero sí, pues abre muchos cuestionamientos de la interacción que él tuvo como secretario de Seguridad Pública del país con toda una serie de contrapartes en Estados Unidos, en donde efectivamente pues era el super policía, reconocido, etcétera. Entonces sí hay yo creo que hay muchas preguntas todavía en el aire acerca de qué sabían las autoridades estadounidenses que estaban interactuando con él. Si hubo una mezcla de
sospecha, pero pues vamos a dejar correr la pelota, o de, pues sí sabemos, pero pues nos conviene ahorita trabajar con él, ¿no? Claro, Entonces, nos dejamos. ahí hay muchas interrogantes sin duda, pero al final del día me parece que quien estuvo y está a juicio es México. Es México. Es México. Una más, y como tú quieras terminar, Elon Musk, ¿no? También, bueno, yo nomás de lo que observo, y hay un artículo que no he leído en el Atlantic, ¿no? Donde dice, bueno, pues que casi quisiera, como Musk, manipular a Trump para alcanzar sus sueños. Esta intervención de este personaje, que ahora también es dueño de X o de Twitter y que está decidido, ¿cuál es un poco la sensación? ¿Qué percepción hay allá? Pues es muy preocupante ver que, digo yo, cada quien puede tener sus filias y fobias partidistas, ideológicas, sus preferencias por candidato amarillo, candidato rojo. Pero aquí lo que está pasando con Elon Musk pues me parece escandaloso, porque además algunas de sus acciones ya están rayando en actividades ilícitas. Es decir, tú no puedes ofrecer $1 millón para que la gente se registre a votar y vote por un candidato, porque eso es coaccionar el voto. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, muy bien que el señor inyecte $67 millones de a la campaña. Pecunio a la campaña, pues está en su derecho a hacerlo. Lastimosamente las leyes estadounidenses lo permiten. Es una de las razones por las cuales yo creo que ha habido una degradación muy importante en la calidad de la vida democrática de Estados Unidos desde que la Suprema Corte en el 2010 falló a favor de una medida de que no había cortapisas para cómo se financian campañas políticas en Estados Unidos. Pero pues es muy preocupante porque te empiezas a acercar a patrones oligárquicos de cohabitación entre empresarios y poder público, que no voy a decir que no, históricamente los ha habido en Estados Unidos. Es decir, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, estos grandes industrialistas, banqueros que pues hicieron sus fortunas al lomo de esta cohabitación con el sector público estadounidense en el momento. Pero pues sí me parece muy preocupante que en este momento un hombre como él, sobre todo en control de una plataforma que ha sido fundamental en la desinformación, en la polarización, de la en la sociedad, tribalización de la sociedad estadounidense, pues esté jugando el papel que está jugando, ¿no? ¿Con qué nos dejas tú como comentario, tú que estás aquí en estos días tan importantes? Esta entrevista que estamos grabando hoy va a salir antes, obviamente, de las elecciones. Pues ¿Qué mira, nos dejas? yo sé que siempre todo el mundo dice, este ciclo electoral es el más importante en la vida del país X o Y. Yo no tengo la menor duda que este ciclo electoral estadounidense es el más importante en la historia de la República estadounidense. Yo soy un bicho raro de la diplomacia mexicana porque a los servicios diplomáticos de carrera no les gustan especialistas. Les gustan especialistas temáticos, pero no les gusta un funcionario, un diplomático que puedan mandar a Tailandia y luego a Portugal y luego a Bolivia. Yo hice básicamente con algunas excepciones, pero básicamente toda mi carrera con respecto a la relación entre Estados Unidos y Estados Unidos. Yo no, en toda mi vida, en mis 20 y tantos años de haber sido diplomático de carrera, nunca había visto un país tan dividido, tan ensimismado, donde la erosión democrática se palpa y donde si este hombre regresa al poder, lo que pueda pasar en Estados Unidos y por ende en un efecto dominó perverso hacia el exterior, puede modificar sustancialmente la fortuna de muchas naciones y muchos pueblos, empezando por el mexicano. Entonces sí estoy muy inquieto, sí estoy muy preocupado. La elección está cerradísima, está la moneda en el aire. Cualquier variación, por pequeña que sea, en estos demográficos de los que hemos hablado que van a impactar el resultado final, puede decantar la elección. Y el problema además, Enrique, es que como no se ve un escenario de una victoria holgada ni de Trump ni de Kamala Harris, el conflicto está asegurado. El conflicto, es decir, imagínate si gana Harris por 200, el umbral que se necesitan son 270 votos electorales. Supongamos que Kamala Harris gana por 272 votos, que es posible si gana los estados demócratas más Michigan, Pensilvania y Wisconsin, y Trump gana los otros 4 estados bisagra. El resultado son 272 votos electorales. Un hombre que siendo presidente ya trató de instar
a un acto insurreccionista y que durante 4 años ha vivido la patraña de una elección negando robada, que la elección... ¿tú crees que el 6 de noviembre, si Kamala Harris gana por el margen que sea, va a reconocer su derrota? Sabemos que no. Y en un país donde tienes 24.7 armas por cada 100 habitantes, pues puedes tener un escenario de, no estoy diciendo una guerra civil, pero sí de conatos de violencia y de choque en distintos puntos del país que puede ser bien, bien, bien complicado. Arturo, gracias por estar aquí con nosotros en Blanco y Negro. Muchas gracias. Gran placer. Hoy en Blanco y Negro platicamos con Arturo Sarucán y nos hizo ver la relevancia de estas próximas elecciones en los Estados Unidos. Quizá la elección más importante de la historia de ese país, pero por lo mismo también con dramáticas consecuencias para el mundo y especialmente para México. Espero que tengan la oportunidad de escucharlo y a ver que se formen su propia opinión. En Blanco y Negro, con Enrique de la Madrid.